Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana un conversatorio horizontal con la intención de que entre todos aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Como siempre, un programa variado con tantas noticias que comentar y de fijar nuestra posición en torno a lo que acontece. Debemos iniciar dándole continuidad hoy al caso criminal de David Ortiz y al caso médico de David Ortiz. En el hospital ayer, David caminó. Eso quiere decir, y ha hablado su esposa, Tiffany, una hermosa mujer, de que David está en proceso de recuperación, está consciente, hablando con sus familiares. Y repito, ayer caminó un poco, eso es halagador, eso es señal de bienestar, de camino hacia la recuperación total. Ella emitió un comunicado que daba las gracias a todos los que han participado para que este ilustre ciudadano dominicano y del mundo pues esté en el nivel que está después del atentado. Y uno también tiene que reconocer esas cosas. Hay una persona a la que no se le ha dado mucha importancia, pero yo siempre se la voy a dar, porque todo el que hace algo, usted no sabe dónde está lo vital, pero yo pienso que si a David no lo recoge este señor en violación a las reglas, simplemente por la parte del instinto humano que este hombre tuvo, hay que llevarlo rápido porque esto es una estrella, y lo montó en su vehículo y se fue zigzagueando, chocando vehículos, y que chocó como 10 vehículos para llevarlo al médico, en lo que llegaba el 911, porque el 911 quizás se hubiera desangrado en lo que llega el 911. Comienzan a preguntar, ¿cómo te llamas? ¿Dónde está? Y el hombre tirado en el suelo. Bueno, pues él lo llevó y eso fue importante, no sé si fue determinante, pero los primeros minutos son importantes para salvarle la vida a una persona. Los primeros minutos son importantes para que una persona detenga su hemorragia y se le pueda complicar en el interior del cuerpo con las hemorragias que puedan, o con la hemorragia que pueda emanar. Entonces, eso es vital, que lo lleven al hospital temprano, que esté en manos profesional temprano. Y eso fue vital. Este hombre tiene una gran carga del honor que hay que darle por el agradecimiento a quienes han tenido que ver. Después ya la parte médica hicieron lo que tenían que hacer. La capacidad profesional. Miren, para que ustedes vean, cuando David lo llevaban al centro integral, él mismo, consciente, dijo: Abel González, llévenme a donde Abel González. Si lo llevan al integral, ese integral es el que está metido como en 20,000 líos. Uno no sabe, comienzan, ¿tiene seguro? No tiene seguro. No es David Ortiz. Porque esas clínicas y esos centros médicos contradicen el espíritu de las leyes. O sea, primero quién es, qué tiene, cómo me va a pagar, y después lo atienden. O sea, no es la gente, no es la salud, no es la vida de la gente lo primordial, sino es cómo voy a invertir un tiempo, recursos, y después quién me va a pagar. Aquí, bueno, llegó aquí y David es David. Pero la diferencia es clara. Si lo llevan a un hospital público de eso, el cirujano no está ahí, hay que esperarlo, lo tratan, todas esas cosas.
Por eso es la desigualdad social en esas partes. Y ahí se manifiesta. No me vengan a mí como a ver, como si yo fuera un resentido. Sino es que saco de la necesidad de luchar por el acercamiento, por cerrar la brecha social que tiene el país. No es que los ricos dejen de ser ricos, sino que los pobres tengan mayor accesibilidad a los servicios que merecen como tales. Eso es lo que persigo. No es que le quitemos cuarto a los ricos, los que se lo han ganado trabajando, no, eso no es mi problema. Pero que sí, que la inmensa mayoría que no tiene, tenga. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, los políticos saben cómo. Los políticos se rodean de muchos, siempre que se desprendan ellos, no quieran primero ellos y después ellos y después ellos. En esa parte. Entonces, David está bien. En la parte médica, le tuvieron que hacer una cirugía normal, yo pienso que era de rutina, 2 horas, una nueva cirugía ya, pero simplemente para ver, porque la explicación que dieron los médicos es normal. En una operación, ellos decían, él sufrió un impacto de bala contundente que lo llevó, le perforó el intestino. ¿Qué es el intestino? Bueno, el intestino es el conducto por donde salen los desechos, la materia fecal. La materia fecal es contaminante, todo lo que sale por ahí es contaminante, todo. Y si eso se esparce por todo el cuerpo, eso es infección. Entonces, por más bien que usted lo lave, siempre pudiera quedar algo. Y ellos dicen, si queda algo y no nos damos cuenta, eso se va a generar en una infección. Y eso va a ser una septicemia. Y él va a morir. Él le llama a eso infección fatal, mortal. Entonces es lógico que ellos lo hicieran. No por ellos, porque no dudaran de los médicos de aquí, sino porque para resguardar, para tener mayores seguridades de que David puede ser recuperado. Porque de lo contrario, por más bien la operación de aquí, el paciente moría. La operación un éxito, pero el paciente murió. ¿Por qué? Porque el postoperatorio no fue, no estoy diciendo aquí nada, sino que no fue rigurosamente llevado. Y esa gente sabe lo que tiene. Y más, repito, él explicó, materia fecal. Se riega por todo el cuerpo. Está herido el intestino y resulta que por ahí es que se evacúa. Cualquier producción de heces fecales va a salir por ahí, pero como está empatado, puede tener filtraciones. Y esas filtraciones siguen contaminando parte del cuerpo. Él dijo, bueno, el hígado se recupera, pero después esas infecciones. Si yo entendí bien, comprendí y acepté, no porque tuviera el derecho, pero que para mí fue muy lógico la explicación que dieron los cosas. Ellos dicen, claro, no estamos seguros de que David va a sobrevivir porque va a depender, porque esas infecciones se evidencian con el tiempo. O sea, esto es un proceso de fermentación que va a germinar con una o no infección. Es decir, que yo creo que ellos hicieron lo correcto dándole este proceso. En la parte ya judicial, que tiene que ver con la persecución y el apresamiento y el sometimiento a los posibles culpables de este caso de David Ortiz, la policía ha pedido que tiene el rastro, que está siguiendo y que tiene la policía, no, la procuraduría, que es la que está llevando la investigación como debe ser. Entonces, ayer se le conocía medida de coerción al primer apresado en el lugar de los hechos, y fue a petición, tengo entendido que del Ministerio Público, fue suspendida, el conocimiento fue suspendido para profundizar. Simultáneamente,
salió la noticia de que en Valverde Mao, en una redada que hizo la policía, apresó a 5 personas. Y en esas 5 personas, dice que hay varias involucradas de las personas apresadas, en el caso de David Ortiz, pero hay uno que fue quien disparó. Eso es lo que se ha dicho, la policía no lo ha dicho, pero eso es lo que se ha esparcido por los medios de comunicación. No voy a decir los nombres porque sería cometer el error que yo critico aquí, de que la policía involucra a personas antes de probarle que es. Entonces, en esa parte, creo que la policía le está dando seguimiento, el procurador le está dando seguimiento a esa parte. Cambiando de David, recuerden que hoy tenemos en la parte segunda y tercera de este espacio, hablando de economía, al licenciado Julio Caminero, que ya lo están poniendo más bonito por ahí. Entonces, en la política, ayer salió Jaime David Fernández Mirabal diciendo que es normal lo que pasa en el PLD. Jaime David Fernández Mirabal era es miembro del comité político desde hace más de 30 años, fue vicepresidente de la República, fue precandidato presidencial y fue senador, muy buen senador de la provincia de Hermanas Mirabal, en ese entonces de Salcedo. Entonces él ha dicho que lo que hay en el PLD es un ejercicio democrático, que no se puede ver como una parte de una guerra divisionista, como han afirmado Felucho, Temístocle y ese grupo de PLDistas que presagian lo peor. En ese mismo tema se creó ayer un reperpero. ¿Sabes lo que es un reperpero? Bueno, pues un reperpero. Alguien soltó en los medios la información de que iban a llevar el proyecto al Senado. Y mencionaron nombres, mencionaron a Julio César Valentín Jiminián, el senador de Santiago de los Caballeros, que lo iba a llevar. Los periodistas duraron como 3 horas esperando ahí, hasta que se apareció Julio César Valentín, mi amigo, para decir que él no es instrumento de hablar cosas que no son. Y él va a decir, no está listo, no digo que no está listo, pero no iban a llevar ayer el proyecto. Julio César Valentín está al día. El Pidio Báez, que es a quien han escogido como vocero, ha dicho que el proyecto está listo y que el proyecto va y que viene, que desde que Danilo hable, eso va. El Pidio no niega ni nada. Ha habido un reperpero en el gobierno con la expresión de 2 gentes que están ahí porque son danilistas. Porque es que Tony Isa Conde no llegó al gobierno porque amigo Leonel ni nada. Tony Isa Conde llegó porque tiene una relación con Danilo desde antes del PLD llegar al poder. Tony Isa Conde él no es del PLD. Yo creo que Tony Isa Conde después del PLD se metió, fue a la Fuerza Nacional Progresista, si mal lo entiendo. Excúseme si no es así, doctor. Pero él fue presidente de la Asociación de Industriales de Herrera. Y él está vinculado a gente muy danilista. Tony Isa Conde está asociado a Amílcar Romero. ¿Y quién duda de la amistad del danilismo de Amílcar Romero? Nada. Y después sumaron a mi amigo Antonio Narri, que no está en política ni nada, pero es un grupo, ellos son un grupo. Y son danilistas, aunque quizás no lo sea Narri, no he hablado con él, no sé. De Narri no puedo hablar. Pero Amílcar y Tony siempre han sido danilistas. Y tienen una relación con Danilo desde hace mucho tiempo. No es por el PLD que están, ni por el gobierno. Danilo fue la persona que le sugirió a Leonel Fernández, a Tony Isa Conde, para que administre el proceso de
de privatización fue Danilo que se lo recomendó. Entonces Tony Saconde es un amigo de Danilo por encima del PLD. Y sus opiniones tienen que ver, yo las veo mucho, con lo del amigo. Con esa visión del amigo, quizás no con el político. Porque Tony hace mucho que no es un partidista, tengo entendido. Igual que Isidoro Santana, que llega ahí por la amistad de un danilista también, que es Juan Montalvo. Pero ¿y quién es más amigo de Montalvo que Danilo? Danilo puso a Montalvo a controlar el gobierno, a dirigir el gobierno. Entonces, ese es un grupo que es danilista, por encima del partidarismo, por encima del PLDismo, ese grupo es danilista. Yo no estoy diciendo que lo que yo estoy diciendo sea verdad o no, yo no estoy formando partido, yo lo que estoy diciendo es que ellos sí tienen autoridad para hablar de Danilo, porque ellos son amigos de Danilo. Son amigos de Danilo en la persona, no en el político. El político los ayuda a ellos a expresar, mediante acciones gubernamentales, a ser defensores del amigo Danilo. Así que yo veo la cosa. O sea, lo que pasa es que ellos no están en el partido, ellos no tienen por qué sumarse a esa parafernalia de partidista, de que la reelección y todo. No. Ellos son amigos de Danilo y dicen lo que dicen como son amigos de Danilo. No están de acuerdo con la reelección, ellos tendrán su punto de vista. Pero la decisión la va a tomar Danilo. Y lo bueno es que Danilo, cuando vaya a tomar la decisión, escuche todos, escuche de sus gentes cercanas. No solo un lado, sino que de los dos lados. Y al final tome la decisión correcta, la que él entiende correcta. Los presidentes a veces no toman las decisiones en función personal, sino en función política y en función de su estabilidad político-social. Yo no sé, yo no creo que Danilo sea un ambicioso de que por ser Danilo se quiera mantener en el poder. Él tendrá razones políticas, razones de otra índole para querer continuar en el poder. Pero no digo porque él quiere ser. Eso yo no lo creo que lo hace nadie. Después de Trujillo, nadie lo hace. Quizás si Danilo tuviera uno ahí, que tuviera a la altura de él y que pudiera hacer el relevo, él no estuviera en este berenjenal y en este dilema. Pero él tiene que tomar una decisión bien sopesada, equilibrada, tomando en cuenta los consejos que le hayan dado su familia, sus amigos, sus seguidores. Porque hay muchos que lo que quieren estar en el poder y quizás quisieran que Danilo siguiera. Y hay otros que no, dicen no, que Danilo se embrome. Pero Danilo no se puede embromar por otros. Sea o no sea que acepte la reelección, tiene que tomar en cuenta a su familia, a su entorno, a su proyecto político. Así es que yo pienso que él la va a tomar, pero yo no soy danilista. Jamás en mi vida sería PLDista si no cambia el PLD en eso. Garden regalado, Julio César y mi hermano y amigo Andy Olivares, allá en Wisconsin. Andy Olivares, una estrella de la comunicación latina en los Estados Unidos, narrador de los books en español, los books de Milwaukee, narrador de los cerveceros de Milwaukee y de los, ¿cómo se llama? PAC de fútbol, del fútbol de Milwaukee. O sea, una estrella, un joven que se ha destacado porque es joven, medio calvo pero es joven. Vamos a una pausa y volvemos con Julio Caminero de inmediato. ¿Qué pasa? Bien, regresamos con ustedes. En esta parte está Julio Caminero ya con nosotros. Julio, buenos días. Buenos días, Andrés Matos. Como Licho. todos los miércoles aquí. Buenos días, amables televidentes. Hoy la noticia económica del día y de la semana es la conclusión de la revisión del artículo 4 de los estatutos del Fondo Monetario Internacional en el caso de la República Dominicana.
¿Qué pasa eso? ¿Hay Oye, unos estatutos particulares, por ejemplo? no, son unos estatutos. El Fondo Monetario Internacional, de acuerdo con el artículo 4 de sus estatutos, todos los países miembros tienen que permitir por lo menos una vez al año la evaluación de la evolución de la economía por parte de una misión del Fondo Monetario Internacional que se concentra en analizar la parte fiscal, la parte monetaria, pero sobre todo en evaluar lo que es la sostenibilidad del pago fiscal, del pago de la deuda. Tú sabes que siempre se ha dicho que el Fondo Monetario Internacional es el policía de los acreedores, que siempre son las naciones más desarrolladas, tanto a nivel de países como a nivel de instituciones y personas adineradas que invierten en los bonos de los países, de los que emiten los países en desarrollo. Entonces siempre se espera el resultado de esta evaluación que hace el Fondo Monetario Internacional. Los informes del Fondo Monetario Internacional, así como los informes del Banco Mundial, los informes del BID y de otros organismos internacionales con relación a cualquier país, siempre son informes muy diplomáticos. Tan diplomáticos que si tú no eres especialista en el tema, en este caso, si tú no eres un economista especializado en el tema y no nos queremos dar el bombo de que nosotros somos los que sabemos, no es que son unos titulares muy por arriba y una forma de decir las cosas que tú tienes que auscultar qué es lo que quiere decir el fondo, porque también estos organismos internacionales tienen que cuidarse en cierta medida de no inmiscuirse en los asuntos internos. Entonces tiene que ser que una nación tenga un problema con ese organismo para que ese organismo entonces la enfrente de manera directa. Y yo el caso que pongo más reciente, porque quizás tú puedes poner el caso de Venezuela, pero recordemos la lucha que tenía el Fondo Monetario Internacional y Argentina por el tema del índice de inflación, que se demostró de que el Instituto de Estadísticas de Argentina manipulaba la información para presentar una tasa de inflación que era la mitad de la que era verdadera. Si era un 30, te decía que era un 15, entonces... ¿Pero el fondo participaba de eso? No, porque no había un enfrentamiento, y le decía al contrario, no, esa no es la tasa de inflación, es el doble. Y recuerda que hasta que llegó Macri, entonces Argentina estuvo fuera del escenario internacional para emitir deuda y para endeudarse, porque recuerda que también había una demanda judicial por el asunto del corralito y, sí, la consecuencia del corralito. Y unos bonos. Bueno, lo que te quiero decir es que el Fondo Monetario Internacional acaba de emitir este informe. Las conclusiones principales de este informe son alabar a la economía dominicana por el crecimiento mostrado en el año 2018 de un 7%, porque este crecimiento se mantuvo en el primer trimestre del año. Por eso yo decía la semana pasada que me sorprendía que el Banco Central emitiera una decisión de liberar recursos del encaje legal por casi 30.000 millones de pesos, y las perspectivas eran buenas. El Fondo Monetario Internacional, en cierta medida, ahí me excusan, viene a darme la razón, porque el Fondo Monetario Internacional está diciendo de que las perspectivas son de que la economía dominicana creció 7% en el 2018, mantuvo un crecimiento de 5.5% en el primer trimestre del año, y las expectativas son de que pueda mantener un crecimiento por encima del 5% para el año que viene. El Fondo Monetario Internacional también alaba todos los esfuerzos que se han venido realizando en materia de mejorar la administración tributaria y de esa manera movilizar más recursos, y que el Estado, el fisco, disponga de más recursos producto de limitar la evasión y también limitar la elusión fiscal. Y esto lo hemos visto de que realmente, por lo menos lo que es la Dirección General de Impuestos Internos, ha estado batiendo récord en materia de recaudación impositiva, y esto, claro está, lo vemos bien, porque todo el que tenga que pagar y que la ley le obliga, que bueno, que pague los recursos. También el Fondo Monetario Internacional alaba el papel que se ha venido haciendo desde la Superintendencia de Bancos en materia de una supervisión orientada a evitar el riesgo sistémico, el trabajo que se ha venido realizando en materia de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El Fondo Monetario Internacional dice que este escenario del comportamiento de la economía también se ha dado en un ambiente de baja inflación, por lo que recomienda mantener la política monetaria que ha llevado a cabo el Banco Central. Entiéndase
que mantenga su tasa de política monetaria en el 5.5%, que la mantiene desde el mes de julio del año pasado. Yo pienso que esa tasa pudiese girar hacia abajo, porque las expectativas son de que la Reserva Federal de los Estados Unidos pueda bajar la tasa de interés en su próxima reunión, precisamente porque hay elementos que vaticinan un enfriamiento de la economía norteamericana. O sea, Ahora, pero es que mientras el presupuesto esté como está, ¿qué posibilidad habría de que baje la tasa oficial? Si que el Banco Central... la tasa de política monetaria es lo que se llama un instrumento de política monetaria. Y yo digo lo siguiente: si el Banco Central la semana pasada liberó fondos del encaje legal por 29.299 millones de pesos para, con esta medida, empujar el crédito bancario, se supone que en un escenario en el que la Reserva Federal de los Estados Unidos baje la tasa de interés, aquí República Dominicana podría verse precisada a hacer lo mismo para apuntalar esta decisión de la semana pasada. Es decir, te envío recursos, más te pongo recursos disponibles aquí por casi 30.000 millones de pesos, y a la vez te envío una señal de una baja tasa de interés para que los actores económicos tengan la oportunidad de contraer más crédito a una tasa menor. Pero ¿qué ocurre? En las letras chiquitas del Fondo Monetario, de estos informes, siempre uno tiene que ocultar y ver qué es lo que quiere decir. Y yo me voy a permitir casi leerte textualmente y ver cómo comparto con ustedes mi interpretación de qué es lo que quiere decir el fondo con esto. Dice: no obstante, dado que la deuda pública presenta una tendencia de aumento a pesar del fuerte crecimiento, los directores, entiendan, los directores del Fondo Monetario Internacional, instaron a redoblar los esfuerzos para mejorar la sostenibilidad de la deuda. Subrayaron la necesidad de un ajuste concentrado en la etapa inicial que tenga como objetivo ampliar la base impositiva y reducir la carga del sector eléctrico para el presupuesto nacional, pero que a su vez proteja el espacio fiscal necesario para la inversión pública en pro del crecimiento y el gasto social. Y uno se preguntaría, ¿qué es lo que quiere decir el fondo? ¿Cuál es la etapa inicial? Porque no dice si hay un proyecto y cuál es la etapa inicial de ese proyecto. ¿Se referirá al próximo gobierno o se referirá ya al año que viene? Tú no sabes, por lo que te está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Mira, todo lo que tú has hecho está bien en materia de mejorar la administración tributaria para obtener más recursos, en materia de combatir el fraude y la elusión fiscal. Ahora bien, tú necesitas más recursos para la sostenibilidad fiscal de la deuda. La sostenibilidad fiscal de la deuda es para liberar la cantidad de recursos suficientes para pagar el servicio de una deuda que está diciendo el Fondo Monetario Internacional que está creciendo a pesar de que el PIB crece. Esto quiere decir de que el PIB está creciendo, pero como la deuda está creciendo a una deuda mayor, entonces el ratio de la deuda con relación al PIB continúa avanzando. El Fondo Monetario Internacional preveía que hacia el 2020 el ratio de la deuda, es decir, cuando usted el total de la deuda la divide contra el PIB, eso iba a alcanzar un 52%, en el 20, decía el fondo, en el 23, pero hace rato que el ratio de la deuda con relación al PIB pasó del 50%. El CRES, Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, habla de que ronda el 56%. Hay otros especialistas que hablan de que rondan el 53%, y el servicio de la deuda se está tragando el 25% de los ingresos tributarios solamente para el pago de intereses. Entonces el Fondo Monetario Internacional, tú tienes que liberarme recursos para eso. Y le está diciendo, tú tienes que hacer reformas estructurales más profundas. Y esas reformas estructurales más profundas, dice el Fondo Monetario Internacional, me tiene que proteger el gasto social y el gasto en inversión pública. Lo que te está diciendo es, mira, tú tienes que racionalizar, tú tienes que mejorar la calidad del gasto, tú tienes que priorizar el gasto. Lo que te está diciendo, tú tienes que reducir gastos que no sean estrictamente necesarios,
tú tienes que aplazar inversiones que no sean estrictamente necesarias para que cuando tú hagas ese ajuste, ni me afecte el gasto social, ni me afecte el gasto de capital. Julio, en planificación económica, política, desde el gobierno, lo necesario lo determina un objetivo. Entonces, el Fondo Monetario tiene un objetivo económico, financiero, claro, pero quizás quienes planifican en política económica, en el gobierno, en planificación de desarrollo del gobierno, tienen un objetivo político. Entonces, no coinciden. Cuando no coinciden... No coinciden por tú traes a colación un tema que planteaba John Locke hacia el 1600, un filósofo del Reino Unido, un filósofo de Inglaterra, que decía de que el estadista piensa en el largo plazo, el presidente en el corto plazo. Evidentemente que el Fondo Monetario Internacional está diciendo, tú tienes que hacerme reformas que me garantice el crecimiento y la estabilidad a largo plazo, que es lo importante, no el crecimiento a corto plazo, porque el crecimiento a corto plazo entonces tú lo haces con una visión política. Como lo haces con una visión política, entonces tú te vas a concentrar como presidente, como líder, como planificador de políticas públicas, como hacedor de políticas públicas, solamente en cuál es el impacto político, en este caso, cuál es el impacto electoral que va a tener esta decisión que yo voy a tomar. Por eso el Fondo Monetario Internacional te dice, en esa reforma estructural, tú ni me puedes afectar el gasto de capital, ni me puedes afectar el gasto social. Correcto. Entonces, eso quiere decir que tú vas a tener que eliminar otro gasto de carácter superfluo, pero ese gasto de carácter superfluo entonces tiene un costo político elevado, sí, y a los presidentes se les hace difícil tomar ese tipo de decisiones. Tenemos que ir a una pausa ahora, pero hay una señora que siempre me saluda y que ve el programa llamado Josefina Caminero. Ah, ¿y cómo pudo? ¿Por dónde se comunica? Porque tú sabes que ella la atracaron. Ay, no, la atracaron la semana pasada. Aquí. Aquí sí, ella vive en el sector de la Caoba, ella vamos a decir, una pensionada no privilegiada. Ella llegó de repente a casa de su hija, dejó el carro fuera, fue un elemento en un motor, buscando una dirección. Fue atracado. Ahí dio la vuelta, le quitó su celular, le quitó 500 pesos. Y ella le dijo, pero son 500 pesos, se lo quitó. Hasta la vida le quitó. Le quitó un anillo con un valor monetario, porque un valor sentimental más elevado aún, y prendas ya de menor valor. Yo por eso vi que raro que no me ha saludado. Sí, pero es eso. Por el Facebook me está saludando. Todavía se da. Saludos, Josefina. Vamos a una pausa y volvemos para terminar con Julio. Regresamos con ustedes. Julio, continúa. Mira, entonces ya el último párrafo que yo quería comentarle, de este solo párrafo, de este informe del Fondo Monetario Internacional, mira cómo dice. Los directores, asimismo, respaldaron la adopción de un marco fiscal de mediano plazo, con un claro anclaje de las políticas y elementos de responsabilidad fiscal, a fin de garantizar la credibilidad de las políticas y limitar los riesgos fiscales. Cuando el Fondo Monetario Internacional dice elementos de responsabilidad fiscal, aquí se ha estado hablando de que el país debiera adoptar una regla fiscal, como ocurre en otros países de la región, que tienen leyes de regla fiscal. Una regla fiscal es de ponerle un tope al financiamiento de la deuda para evitar que la deuda siga creciendo, por ejemplo. Pero eso está por ley. No tenemos una ley de responsabilidad fiscal. La ley lo que te dice es que tú puedes vas a enviar un presupuesto general de la nación y ese presupuesto tiene que aprobarlo el Congreso. Sí. Después lo ejecuta el Poder Ejecutivo, puede ejecutar ese presupuesto diferente a como estuvo previsto en la ley, lo que hace que envía a final de año lo que se llama un presupuesto complementario, para decirte por qué yo ejecuté el presupuesto de la manera que ustedes no me lo aprobaron.
En otros países donde existe una ley de responsabilidad fiscal, te digo en el caso de Estados Unidos que no tiene una regla de responsabilidad fiscal, que se le ocurra a Donald Trump gastar un peso diferente a como lo aprobó el Congreso. No se atreve. A veces lo manda antes y se lo tienen 2 y 3 meses. 2 y 3 meses y hasta que no se lo apruebe. Fíjate que voy a construir el metro, no, cuando si se lo aprobamos. Y le digo, usted quiere 5.000 millones, aquí tiene 2.800 millones. No puedo poner la mano a eso. Aquí lo que se estila es que se aprueba el presupuesto, hay una partida destinada para una institución del Estado que lo va a gastar en una actividad X. El gobierno central decide gastar ese dinero no en esa institución, o quitárselo y gastarlo por aquí y en una actividad muy diferente. En vez de primero pedir el permiso al Congreso, lo que hace es que lo envía después y entonces el Congreso se lo santifica. Entonces una ley de responsabilidad fiscal puede ser que te diga, mira, a partir de este año usted no puede enviar al Congreso un presupuesto con déficit, porque aquí tenemos 12 años enviando al Congreso un presupuesto con déficit, en promedio de más de 75.000 millones de pesos al año, a la tasa de cambio de hoy de 1.500 millones de dólares. Entonces, por lo menos en ese monto te crece la deuda. Entonces, ¿cómo nadie puede vivir indebidamente en el tiempo endeudándose? Un día, eso tiene un límite. O sea, ya cuando llega al nivel en que los recursos que le entran al Estado a través del fisco no son suficientes para cumplir con todos los compromisos del Estado, entonces ya hay problema porque usted no puede dejar de pagar la deuda. O sea, el gobierno puede cambiar una deuda por otra. O sea, cambiar una deuda de largo plazo, de corto plazo, por una deuda de largo plazo, cambiar de un acreedor. Mira, se me vencieron estos bonos de 500 millones de dólares, pero estoy emitiendo uno. Pero eso como quiera tiene que ir al Congreso. Tiene que ir al Congreso. Lo que te quiero decir es que si tú te comprometes, o sea, si la ley te dice tú no puedes enviar un presupuesto con déficit, no hubiéramos enviado para este año al Congreso un presupuesto que contempla un déficit de 75.523 millones de pesos. Y el del año pasado fue de 86.900 millones de pesos. Pero el del anterior fue de casi 84.000 millones de pesos. Y si te vamos hacia atrás sobre 80.000 millones, y cada vez que tú envías un presupuesto con déficit, eso es lo que te hace es que te provoque que te crezca la deuda. Si una ley te dijera que no puede enviarlo, o mira, tú no me puedes hacer crecer la deuda más de lo que crece el PIB, por ejemplo. Eso es lo que te está diciendo el Fondo Monetario Internacional, que establezca una ley de responsabilidad fiscal. Pero no lo dice directamente. Quizás si fuera un nuevo gobierno, se lo dice. Pero no, quizás se lo dice a todos, pero... No, pero ¿por qué no lo dice claramente? El fondo, dicen que el fondo habla claro, que los otros son los que no oyen bien. No. El fondo lo que pasa es que te escribe en un lenguaje diplomático que solamente los técnicos, los especialistas en el tema, lo entienden. Mientras que los grandes titulares sí te lo pone adelante. Y un titular grandísimo que te dice, mira esto, pues si tú te ves los titulares de lo que dice el fondo, mejor no pudiéramos estar, porque si tú dices que estamos tan bien, entonces ¿por qué tú te estás planteando una ley de responsabilidad fiscal? ¿Por qué tú te estás planteando que tú tienes que hacer una reforma estructural, que tú tienes que ampliar la base tributaria? ¿Tú sabes lo que es ampliar la base tributaria? Seguro, ampliar la cantidad de productos, aunque se rebaje el monto. O sea, ampliar el ITEVI, llevar el ITEVI al 100% de los bienes y servicios. Eso quiere decir que los bienes y servicios de la canasta básica, que hoy no pagan impuestos, mañana tendrían que pagarlo. O quizás redúceme la tasa de un 18 a un 16 a un 14, pero amplíame la base. Entonces ahí va a pagar impuestos todo el mundo. Cuando tú dices que hay actividades que reciben excepciones fiscales, por ejemplo, como las empresas eléctricas que se conectan al CENI, Sistema Nacional de Interconexión Eléctrica, que tú le vas a quitar esa exención, entonces te va a subir el precio de la energía, que por cierto, dentro de las reformas estructurales que está planteando el Fondo Monetario Internacional es que evitar el arrastre del sector eléctrico a las finanzas públicas. Lo que te está diciendo es elimíname el subsidio al sector eléctrico, sube la tarifa. Si tú quieres que no se esté destinando al año alrededor, al día de hoy, 700 millones de dólares en subsidio al sector eléctrico. Porque mientras tú estés subsidiando al sector eléctrico, las empresas distribuidoras van a hacer el menor esfuerzo posible, porque de todas maneras hay quien va a pagar a las generadoras, que es el Estado. Seguro. O sea, el que no importa, como te dice ahora mismo hay una tanda de apagones que son insoportables, porque la tanda de calor también es alta, aumenta la demanda, entonces hay apagones prolongados, los comerciantes están diciendo el 30% de nuestros productos necesitan refrigeración, se están dañando, estamos teniendo
pérdidas, entonces la ADIE, que es la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, te dice, aquí tenemos 270 millones de megas disponibles. Están disponibles ahí. Lo que pasa es que el Estado no se lo puede comprar porque no dispone de recursos suficientes. ¿Por qué? Porque el sector eléctrico, el 30% de energía que se despacha no se cobra. Mientras tú no resuelvas ese problema, tú puedes entrar 5 Catalina al sistema. Y entonces el sector eléctrico va a seguir siendo un arrastre para las finanzas públicas. Entonces quiere decir que lo que está planteando el fondo te está diciendo, tú tienes dos cargas muy importantes que tú tienes que ver cómo que tú vas a aliviar esa carga. Una es el servicio de la deuda y la otra carga es el sector eléctrico, que a su vez te alimenta la deuda. Seguro. Porque que al año se tiran entre 500 y 700 millones de dólares, ahora que el precio del petróleo está alrededor de los $53 el barril, que se destina entre 500 y 700, por un momento que hubo que destinar 1.500 millones de dólares en subsidio del sector eléctrico, y hubo un tiempo que el promedio era 1.200 millones de dólares anuales. ¿Por qué? Porque de la única manera que tú puedes eliminar el subsidio, no solamente tú mejorando la eficiencia en la generación de energía, sino también tú cobrando la energía que despacha y ajustando su precio al costo de producir la energía. Pero si ajusta la tarifa, tiene un costo político. Antes había mucha evasión con el sistema eléctrico por un asunto de la complicidad y de la tolerancia que tenían con los sectores privados, con los mayores consumidores. Y entonces no se le cobraba a los grandes y a los chiquitos tampoco. Sigue siendo así, eso ha cambiado mucho. Dime que ha cambiado algo, pero sigue siendo lo mismo. No. Sigue siendo igual, o sea, el grande... Porque hay una diversificación en la producción de energía y el sector privado tiene. Mira, hay muchas... Tú sabes inclusive está sectorizado geográficamente y sectorizado inclusive industrial. Tú sabes que las pérdidas se clasifican en pérdidas técnicas y no técnicas, así que es el porcentaje de la energía eléctrica que se pierde por la mala calidad, por la transmisión, la mala calidad. Pero hay pérdida de sectores populares a los que tú no le cobras energía, pero tú vas a su casa y tiene un aire de 18.000 BTU prendido y yo no puedo prender el mío porque cuando lo prendo, entonces mi tarifa se sube a 10 o 12 mil pesos y ya se sale de mi presupuesto. Sí. Entonces ahí hay una pelea así. Pero los grandes tienen sus mecanismos también de evadir la energía, pero también está el tema del costo. O sea, la factura eléctrica no refleja el precio real. Y el Fondo Monetario Internacional está desde el 2012, desde el 2008, planteando que se ajuste la tarifa del sector eléctrico al precio real. Sí. Ahora, si se ajusta al precio real, ¿qué tiene eso? Un costo político que ni lo quiso asumir Leonel en sus últimos 2 periodos, ni tampoco lo ha querido asumir Danilo Medina en los 2 periodos que lleva. Y mucho menos sería ahora si intenta embarcarse en un proceso de reelección. Seguro. No es cualquiera que lo hace eso. Mira, Julio, como el tiempo se nos está terminando, tengo la idea de que hagamos 2 programas y tú eres la persona ideal para eso. Uno, yo creo que la gente a través de este programa pueda aprender lo que son las políticas públicas. Cómo el pueblo puede sentirse incluido o excluido de determinadas políticas públicas. La gente no entiende eso. Yo entiendo, lo entiendo muy poco. Entonces es un problema de economía, pero es de política, porque eso también va de estrategia política. Y la segunda, para los aspirantes a regidores, a diputados y cosas, ¿cómo puede un legislador que tenga buena intención darle seguimiento a una propuesta de inversión que haga el gobierno, por ejemplo en el proyecto de presupuesto, por ejemplo en educación? ¿Cómo un legislador puede darle seguimiento a si se invirtió o no se invirtió la cantidad de suma? O, peor aún, cuando el gobierno transfiere sin la autorización del Congreso una determinada cantidad hacia otra política pública, no es que se lo haya robado, sino que lo transfiere, por ejemplo, de salud pública a educación, sin la autorización del Congreso. Después que lo gasta, después que tiene hasta déficit, entonces lo manda al Congreso para que se lo apruebe. ¿Cómo un legislador que quiera transparencia puede investigar eso? Bueno, yo acepto el reto y podemos el próximo miércoles, comenzar por ese, ya como una especie de conversatorio. Mira, yo doy un curso, un módulo que se llama Economía para no economistas. Pero ya tú sabes, un programa de televisión es cosas, pero yo puedo más o menos bajar el nivel. Ponlo al nivel que tú entiendas. Al nivel que uno pueda no porque el público que ve este programa. Yo digo a entender que no sea muy técnico.
Bueno, Julio, ya nos están votando y nosotros agradecemos mucho tu sapiencia que pone aquí, tu inteligencia, tu pedagogía económica que trae todos los miércoles. Y te agradezco eso. Y a ustedes también les agradezco que hayan podido mantener su sintonía y su amor a este programa. Gracias y hasta mañana.